Hola, bienvenido a Podcast Minutos Católicos. Este es un canal de YouTube diseñado para que encuentres distintas reflexiones para tu vida cristiana. El día de hoy quiero analizar lo que sucedió en Alemania, donde se organizaron bendiciones para parejas homosexuales dentro de templos católicos, lo cual fue un intento del lobby LGBT de imponerse sobre nuestra fe cristiana. Y quiero hacer este análisis como una continuación de mi serie No Más Miedo, una serie donde utilizo los escritos de San Juan para invitarte a que reflexiones, profundices, se podría decir para que mastiques estos escritos que te van a llevar a Dios, pero no solo eso, sino que te van a enseñar a vencer el miedo, a combatir el miedo, porque esa es una de las características que tiene San Juan en sus escritos. Nos enseña a vencer el miedo. Y es muy necesario que aprendamos a hacer eso porque el miedo se está utilizando como una arma de manipulación. Y vamos a conectar puntos para que veas cómo todo se relaciona con el miedo. Empecemos recordando el primer capítulo, el cual te dejaré el link en la descripción por si lo quieres ir a escuchar. Ese primer capítulo te hablaba del falso remanentismo. ¿Qué es el remanentismo? La idea de que solo mi grupo va a sobrevivir, que solo mi grupo es especial, que solo mi grupo ha sido escogido y que tiene toda la verdad y que tiene todo el poder. Te decía que esa idea de un remanentismo es falsa. Y una de las señales que vemos que es falsa es que se trata de imponer por medio del miedo. Y hace unas semanas hubo varias personas que trataron de crear su grupo, es decir, trataron de crear una doctrina, un remanentismo, la cual basaban en profecías y decían que con este evento en Alemania se iba a venir el fin del mundo, que iba a levantar que iba a levantar al anticristo y que este evento iba a destruir a la iglesia. La iglesia se iba a derrumbar, este, el mundo se iba a acabar, se iba a venir el apocalipsis y se iba a venir un gran castigo. Y todas esas profecías falsas las presentaban para que los siguiéramos a ellos. Era un intento por asustarnos. Pero la realidad es que fracasaron. Todo lo que dijeron quedó simplemente en palabras, porque gracias a Dios la iglesia sigue firme. Y gracias al Espíritu Santo la iglesia sigue encontrando caminos para superar estos ataques. Así que ahí vemos la primera conexión, cómo esos remanentismos que se basan en profecías siempre fracasan, porque se construyen a base de miedo. Y el miedo no viene de Dios, sino que viene del maligno. Al menos en ese tipo de miedo para esclavizar a las personas. Pero hablemos de otro grupo que también fracasó, y curiosamente fracasó por lo mismo, porque se quiso construir en un miedo. Quiso construir un miedo que tratara de manipular a las personas. ¿Y cuál es ese grupo? Pues es el lobby LGBT. El lobby LGBT en Alemania que organizó este evento ha fracasado. Este, Lograron atraer muy poca gente al evento, solo lograron convencer a 100 sacerdotes, cuando en Alemania hay varios miles de sacerdotes, solo lograron secuestrar 100 iglesias, cuando en Alemania hay varios miles de iglesias. Este, Solo lograron atraer un poco grupo de católicos, cuando en Alemania hay 22 millones de católicos. Bueno, fue un evento totalmente fracasado. Ni siquiera lograron atraer suficientemente la atención de la prensa, de los medios de comunicación. Y de hecho ellos mismos revelaron que su evento no fue nada atractivo, porque lo único que hicieron fue leer el Evangelio, ni siquiera tuvieron una misa. Leyeron el Evangelio, dijeron algún discurso político y luego pusieron una canción de rock and roll. Es obvio que eso es un evento ridículo que no va a suplantar al cristianismo, porque el mundo ni el maligno tienen la capacidad de llenar al hombre, de satisfacerlo. Esa capacidad es solo de Dios. Por eso estos grupos que se
construyen a base de miedo, de remanentismo, de crear mi propio grupo que venza y que logre manipular al resto, siempre fracasan, porque el camino de Dios no es la manipulación, sino que es la santidad y la verdadera felicidad. Así que ahí vemos la primera conexión con el miedo. Ahora vamos a la segunda. En la segunda parte te hablaba de la tribulación. Te dejo el link para que si quieres escuchar ese capítulo completo. Te decía que la tribulación no representa, en los escritos de San Juan, es decir, en el Apocalipsis, no representa un evento único, un castigo que causa un gran dolor de manera única. No, sino que representa los dolores de todas las personas, los dolores individuales. Por ejemplo, en este momento yo siento un gran dolor por ese evento organizado en Alemania. Pero te decía, y seguramente tú también sientes dolor por eso. Así que te decía que la clave para vencer la gran tribulación, que son estos dolores, la clave es amar, porque estos dolores nos permiten mostrar que somos cristianos, porque aquel que ama cuando es perseguido por sus enemigos, aquel que ama cuando está sufriendo, ese es el verdadero cristiano. Por eso te invito a que perdones a esas personas que nos hicieron este mal. Te invito a que si algún día tienes la oportunidad de ayudarlos, que los ayudes. Porque si te mantienes en el amor, si permaneces en el amor, como dice el Evangelio de San Juan, vas a vencer la gran tribulación. Porque la gran tribulación no se vence este, con odio, no se vence creando mi grupo, creando mi remanentismo, no se vence huyendo a las montañas, no se vence creando o poniendo mi esperanza en falsas profecías. No, la gran tribulación se vence manteniéndonos en el amor y manifestando ese amor hacia los demás, hacia el prójimo. Así que ya hicimos la conexión con el primer capítulo de la serie y con el segundo capítulo. Ahora hagamos una reflexión final para este capítulo. Una conexión propia. Y vamos a conectar con dos palabras de San Juan. La primera palabra está en su capítulo 15, versículo 19, donde dice que hemos sido seleccionados y apartados del mundo. La segunda palabra está en la primera carta de San Juan, en su capítulo 2, versículo 19, donde dice que aquellos que se salieron de la iglesia son el anticristo. ¿Qué tienen de especial estas dos palabras? Seleccionados y los que se salieron. Pues es que, si vamos al original griego, podríamos decir que el significado de estas dos palabras es muy curioso. Seleccionado significa aquel que no sigue sus propios deseos, sino que es movido por alguien, que es como escogido por alguien. Mientras que salirse, en el original griego que utiliza esa palabra, que utiliza San Juan, significa algo así como moverse por su propia cuenta. Entonces aquí podemos ver algo especial. Esos deseos que tiene ese lobby LGBT y que trató de seguir atacando a la iglesia, son deseos que vienen de ellos, vienen de su propio cuerpo, vienen incluso del maligno. Y esos deseos propios los hace salirse de la verdad, los hace salirse de la iglesia. Lo mismo pasa con el remanentismo. Ellos siguen su propia corriente, lo propio que viene de sus apetitos, porque así como hay apetito sexual, también hay apetito por las profecías, por los mensajes, porque eso genera morbo, esos mensajes de miedo, esos mensajes falsos. Pero nosotros somos seleccionados, es decir, no nos movemos por nuestro propio pensamiento, nuestros propios deseos, sino que lo que nos mueve es lo que nos ha dado Dios. Nos ha dado esperanza, nos ha dado fe y nos ha dado amor. Así que espero que esto te sirva de reflexión. Bendiciones.